eternidad está en mí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Levanta tu voz y aclama al Señor, porque Él es fiel, porque Él es bueno, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Recibe nuestra adoración, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, y te damos lo mejor de nosotros. Queremos brindarte lo mejor de nuestra adoración, y que tu nombre sea exaltado, y que tu nombre sea glorificado. En esta hora nos unimos, Señor. Nos unimos todos en oración y un solo sentir, y te damos la gloria y la honra. Gracias, buen Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto de un aplauso a nuestro Señor? Dios bendiga a las hermanas que estuvieron aquí apoyándonos. Que Dios les bendiga. Bueno, estamos contentos con el Señor, porque Él es bueno y la verdad que el Señor siempre ha sido fiel. Bueno, hoy vamos a estar estrenando video en YouTube para que pase ahí al canal. Bueno, a mi canal estoy como David López Vega. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo esta predicación en YouTube, así que para, bueno, ahí pues muchas personas nos van a ver. Tenemos fe. Y bueno, esto lo hacemos en fin de que se pueda compartir la palabra a donde sea. Y bueno, en YouTube se expande cada día más. Los videos se expanden a muchos lugares. Y bueno, los que también nos están viendo aquí en Facebook, también Dios les bendiga. Y espero que a través de esto, bueno, ahora sí que muchos comparten a través de las redes sociales, de YouTube, y eso ayuda mucho para que más personas sigan escuchando de la palabra de Dios y puedan tener un encuentro con el Señor. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 y 36. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 al versículo 36. Amén. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 33. Caminando en el Espíritu. Esta prédica yo creo que va a tocar nuestro corazón, porque habla de algo muy cierto, que es sobre el caminar en el Espíritu, en un mismo sentir. Vamos a hacer referencia a lo que hacía la iglesia primitiva cuando caminaban en un solo espíritu. Dice la palabra que estaban todos unidos, que estaban todos en un solo sentir. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, o a caminar en el Espíritu, como le puse a esta prédica, caminando en el Espíritu. Y bueno, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlo todos fuerte y claro. Y dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Que en esta hora, Padre Santo, tu Espíritu Santo sea quien nos ministre. Que tu Espíritu Santo sea que nos redarguye, Señor. Abre nuestras mentes,
entendimiento, Señor. Queremos aprender, Señor, pero también queremos poner por obra, Señor, lo que aprendemos. En esta hora te pedimos perdón si hemos fallado, Señor, si nos hemos equivocado. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Límpianos, Señor, purifícanos. Queremos darte toda la atención y poder aprender, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos ser instrumentos en tus manos. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en esta hora, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden tomar sus asientos. Y bueno, voy a hablar de 4 puntos que yo encontré en esta prédica, en esta lectura. Y voy a hablar de un punto muy importante, y es que una iglesia que camina en el Espíritu es una iglesia que va en busca de almas perdidas. Muy bien, cuando nosotros como iglesia estamos todos caminando en un solo sentir y caminamos en el Espíritu, nuestra visión tiene que ser igual. Todos tenemos que tener la misma visión, la misma meta, el mismo enfoque. Ahora, muchas de las veces nuestro enfoque se basa en las bendiciones y no hay nada de malo, todos queremos bendiciones, pero muchas de las veces el enfoque también lo ponemos en la prosperidad, que Dios nos dé bendiciones, que Dios nos dé una mejor estabilidad. Pero algo muy importante, y es que tenemos que estar enfocados en las almas. Y eso es muy bonito, que podamos buscar sanidad a través del Señor, que busquemos bendiciones, pero nosotros como iglesias tenemos que estar preocupados por las almas. Tenemos que buscar a las almas. Hay muchas personas que no conocen de Cristo. Hay muchas personas que dicen tener fe en Dios, pero no conocen a Dios. Porque nadie les ha dicho que tienen que leer la Biblia, que tienen que escuchar palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar de acuerdo en esto. Tenemos que ir por las almas. Dijo el Señor Jesús, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No nomás dijo ir y predicar nomás a los mismos que están con nosotros, a los que ya se congregan. No dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, o ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, bíblicamente, como lo dice la palabra del Señor, tenemos que predicar el evangelio para que más almas conozcan de Cristo y vengan a los pies de Jesús. Ahora, cuando vivimos en el Espíritu, Dios te va a guiar a ir por las almas. Cuando vivimos en el Espíritu, cuando buscamos la voluntad del Señor, Dios te va a poner a las personas para que tú les prediques, para que tú le busques, para que tú les des palabra de aliento, para que tú le des una palabra que avive su corazón, que lo motive, que lo restaure, porque hay muchas almas que están destrozadas por dentro. Hay muchas almas que se encuentran solas, que se encuentran en depresión, que se encuentran en tristeza. Y tú y yo como cristiano ya conocemos en dónde encontramos refugio, ya conocemos dónde podremos sanar nuestras heridas, sino solamente en Jesús. No hay nadie más. En Jesús podemos encontrar una restauración, consuelo, refugio. Entonces, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, cuando tú vives y caminas en el Espíritu, Dios te va a llevar a las almas, para que las almas vengan al camino del Señor. Dice, una iglesia que camina en el Espíritu es una iglesia que da las buenas nuevas. Es una iglesia que predica. Es una iglesia que lleva el evangelio. Y esa es la pregunta. ¿Estamos predicando a las almas? ¿Estamos predicando a las personas que se encuentran sin Cristo, se encuentran sin alguna solución? Esa es la pregunta. ¿Si estamos predicando o no estamos predicando? ¿Si estamos compartiendo de Dios o no estamos compartiendo de Dios? Dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 14 al 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, si la palabra dice que tenemos que ir a dar las buenas nuevas, tenemos que hacerlo. Tenemos que predicar, tenemos que compartir. Ahora, no necesariamente tienes que hacer un sermón de varias hojas. No, con tan solo unas palabras simples. ¿Sabes qué? Cristo te ama. ¿Sabes qué? Dios te está esperando en su casa. Ven a escuchar. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu corazón con esas simples palabras. Hay muchas personas que con un simple Dios te ama han sido restaurados por el poder del Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros nos esforcemos a compartir de la palabra, a predicar su palabra. Porque si no lo hacemos, como dice, ¿quién invocará a aquel que no han creído? ¿O cómo predicarán si no fueren enviados? Si no predicamos, ¿cómo queremos que la iglesia se llene? ¿Cómo queremos que haya más personas si no predicamos a más personas? Número 2. Una iglesia que camina en el Espíritu persevera. Ahora nosotros, como iglesia, tenemos que tener esto en cuenta. Tenemos que perseverar. No siempre seguir en lo mismo. Hay que seguir perseverando. ¿Por qué? Porque nos vamos a mantener firmes. Dice en Efesios 6:13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hay que poner toda la armadura de Dios en nosotros. Porque cuando llegue el día malo, dice, podremos resistir al fin con firmeza, tener firmeza en el camino. Cuando tú te mantienes firme en el camino, cuando venga el enemigo a atacar, tú vas a poder resistir. No podrá ir enfrente de ti, el enemigo va a huir, porque tú vas a estar firme en el camino. Y cuando estamos firmes en el camino, cuando lavamos nuestras ropas diarios, el enemigo huye, porque tiembla ante la presencia del Señor. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Lo dice su palabra. Porque es importante que aquel que se mantiene firme va a perseverar. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse firmes en el templo. Hay que mantenerse firmes en el templo. No dejar de congregarse. Dice en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces tenemos que seguir congregándonos para mantenernos firmes. Porque también tenemos que tener mucha convivencia entre nosotros, mucha convivencia, con alegría y que haya sencillez. Y algo muy importante, llevar la adoración al Señor. Siempre adoremos a Dios en todo momento, tanto en días malos y en días buenos. Porque si solamente la adoramos cuando tenemos necesidad y cuando ya Dios suple nuestra necesidad, ya no la adoramos, va a venir otra vez el día de prueba. Y por descuidar al Señor vamos a tropezar, vamos a caer, porque descuidamos nuestra vida espiritual. En todo tiempo adoremos al Señor, vivamos en el Espíritu, tanto en días malos, tanto en días buenos. Dice un texto, dice, y perseverando unánimes, ahí en Hechos capítulo 2, dice, cada día en el templo. Dice, perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y algo muy importante aquí dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí está la clave, como vivía la iglesia primitiva, perseverando unidos cada día en el templo,
partiendo el pan, convivencia, comían juntos con alegría, con sencillez, adorando al Señor. Había adoración a Dios. Tenían favor con el pueblo. Y dice que así el Señor iba añadiendo más personas, porque miraban el testimonio de la iglesia, el testimonio de los que se congregaban. Y más personas recibían la palabra del Señor y se iban añadiendo cada día más personas, porque miraban, porque la iglesia reflejaba el poder del Espíritu Santo, reflejaban el amor de Cristo. Y más personas iban añadiendo. Número 3. Una iglesia que camina en el Espíritu crece. Una iglesia que camina en el Espíritu crece. Tiene que crecer. Tiene que haber crecimiento. Filipenses capítulo 1, en el versículo 9 al versículo 11 dice: y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos. Entonces, tiene que haber crecimiento, crecer en conocimiento. Si tú no tienes un crecimiento, si no vas aprendiendo, algo está pasando. Hay que poner más atención. Y no es tan difícil esto, porque muchos dicen: no, es que yo soy muy malo para la lectura o para escuchar. Poco a poquito, esto es al paso. No quieras aprenderte todo en un solo día, porque no se puede. Tenemos que ir poco a poco agregando cosas a nuestra vida para mejorar. Si antes éramos muy mentirosos, ahora hay que tratar de no ser tan mentirosos. Es un ejemplo. Si antes nos gustaba ver muchas novelas, hoy hay que tratar de ya no ver tantas novelas, ¿verdad? Nadie de aquí mira novelas. Eso ya es por... nada de eso. Pero nosotros tenemos que aprender a seguir creciendo y procurar ser aprobados para el Señor. Buscamos la aprobación de Dios. Cuando vivimos en el Espíritu, vamos a procurar ser mejor para Dios. Es como la novia y el novio, que quieren siempre estar bien arregladitos, bien aperfumados. Tal vez el novio para la novia o la novia para el novio, bien vestiditos. Porque hay interés, porque hay amor. Y va y la visita a su casa, porque el novio que no quiera a su novia o que no la quiere bien, no va a ir a su casa a ver acá de lejitos nomás. Pero cuando hay interés, va, habla con sus papás, pide permiso, hay interés. Así nosotros con Cristo. Cuando hay amor, vamos a procurar venir a su casa, venir bien presentados, bien arreglados para el Señor. No, hermanos, es que Dios busca el corazón. Sí, Dios busca el corazón, pero también dice que somos templo del Espíritu Santo. Cuidemos nuestro cuerpo también. Somos un templo del Espíritu Santo. Y cuando tú vas creciendo, vas a entender esto. Vas a tratar de venir lo mejor que tú puedas para verte agradable para Dios. No para el hermano o la hermana, no sé, no, para Dios. Porque buscamos ser aprobados para Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura, en 2 Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo podemos usar la palabra? ¿Cómo podemos llevar la palabra del Señor, que es la Biblia? Que usa bien la palabra de verdad.
que día tras día buscamos vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Muchos dicen, no, es que tal persona estableció esto y así. Pero la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a conocer a Dios? ¿Cómo es que llegamos a conocer a Cristo? Sino que es por medio de su palabra. Y que dice la palabra que esto es palabra de Dios. Yo no puedo seguir alguna regla que no esté establecida en la palabra del Señor. Yo no puedo decir que alguna piedra es la que hace el milagro, porque no es así. Muchos dicen, no, es que es la fe. Sí, la fe mueve montañas, pero hay alguien detrás de esto, y es Dios. Solamente Dios. Dice en la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. No hay otro mediador. Solamente Cristo Jesús es el único con el que podemos llegar al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Pero también, para seguir creciendo, tenemos que llevar frutos. Tenemos que producir frutos. Una planta que produce frutos, tú vas y miras esa planta y dices, esta planta está haciendo frutos. La dejas ahí, la sigues regando para que siga dando frutos. Porque está siendo útil esta planta. Dice en Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Tenemos que producir frutos. Pero ¿cuáles son estos frutos? Dice en Gálatas 5:22 al 23, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Es alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Estos son los frutos. Pero si no caminamos en el Espíritu, ¿cómo pueden haber frutos? Ahora, si no hay frutos, si en tu vida no hay frutos, déjame decirte algo que puede ocurrir y tenemos que tener mucho cuidado. Tienen que haber frutos, porque si no, ¿qué va a pasar? Dice en Mateo 7, del 19 al 23, dice, al 20, perdón, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Entonces, amén. Si tú no tienes frutos, tenemos que dar frutos, iglesia. Tiene que haber frutos. Porque dice la palabra que por fe somos salvos, sí. Pero dice que también la fe sin obras es muerta. Entonces tenemos que llevar frutos. Una iglesia que camina en el Espíritu debe de llevar frutos en su vida. Número 4, y con esto voy a terminar. Una iglesia que camina en el Espíritu vive en unidad. Debe haber unidad en la iglesia. Y dejémonos de llevar como una vida de competencia, a ver quién hace más, a ver qué iglesia tiene más congregantes. No somos competencia. Y yo siempre he dicho, cada iglesia que hay aquí en Majiscatsin, hay que orar por las iglesias para que sigan llevando la palabra a más personas, para que sigan teniendo más almas para Cristo. No somos competencia. Somos una iglesia porque creemos en un Cristo que vino a morir por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, que venció a la muerte. En ese Cristo que creemos, a ese le adoramos. No somos competencia, más bien oramos en unidad. Dice ahí en Hechos 2, en el mismo capítulo 2, en el versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas
y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había un solo sentir, había unidad y algo muy importante, había temor. Iglesia Filadelfia, es tiempo de caminar en el Espíritu. Y yo te invito a que estés en pie y vamos a orar por las iglesias de aquí de Majiscatzi, vamos a orar por las personas que no se congregan, por las personas que se han alejado de las iglesias, de cualquier iglesia. Vamos a orar para que la iglesia siga dando frutos, siga viviendo en el Espíritu, siga teniendo unidad. Y vamos a orar. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. En esta hora, Padre Celestial, te pedimos, Señor, por la iglesia Filadelfia. Te pedimos, Señor, que podamos seguir produciendo más frutos, Señor. Que podamos seguir mejorando cada día. Que podamos seguir, Señor, llevando tu palabra, Señor, a las almas que están perdidas, Señor. Hoy en esta hora ponemos en tus manos a todas las iglesias de Majiscatzi para que sigan cumpliendo, Señor, con lo que tú nos has dejado, Señor. Llevar tu palabra a todas las naciones y predicar el evangelio. Y que más almas, Señor, sigan llegando a tus pies, llegando a tus caminos, que puedan conocerte, Señor, que puedan tener un encuentro espiritual contigo, Señor. Por cada iglesia que está aquí en nuestro pueblo, Señor, que se sigan esforzando a llevar tu palabra, Señor, a que podamos seguir caminando conforme a tu palabra, llevar tu voluntad, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres digno, Señor, y creemos y confiamos en lo que dices en tu palabra, Señor. Porque tenemos claro que hay un solo mediador, que no hay nadie más, sino solamente tú, Señor Jesús.